día, compañeros. Buen día, ingeniera. Hoy hablaremos acerca de la planeación de requerimientos de materiales. ¿Qué es el MRP? El MRP es un programa con el objetivo de determinar cantidades de materiales, componentes, subensambles, ensambles requeridos para satisfacer el MPS, Programa Maestro de Producción. Como tal, supone que el MPS es factible. Puede crear órdenes de compra y producción. Mejora el servicio al cliente. ¿Cómo? Mediante el cumplimiento de promesas de entrega y acortando los plazos de entrega. Reduce inversión de inventarios mediante la sincronización de compra y de producción de materiales. Algunas ventajas al interior de la compañía vienen a ser como suministrar información por anticipado, ayuda a la planeación de capacidad, capacidad para cambiar programa maestro, regular la velocidad de producción, tanto acelerando la velocidad o deteniendo la misma. Reducción de inventarios, menor costo de preparación y desmonte, y reducción de tiempos muertos. Tales ventajas en la compañía al exterior, como ser el mercado, reducción de precios de venta, fijar precios de forma competente, mejor respuesta a la demanda, cambio de cantidad de los pedidos, mejor servicio al cliente, como ya mencionamos antes, agiliza, retarda fechas de vencimiento, demorar que acelerar pedidos. Los objetivos del sistema MRP son calcular los componentes para satisfacer dicha demanda, materiales disponibles para la producción y productos disponibles para los clientes. Mantener los niveles de stock y producto terminado lo menos posible y así ahorrar más en costos de inventario. Planifica actividades de fabricación, órdenes de entrega y compras. The Bill of Materials, o también conocido como BOOM, relaciona el producto final de los componentes, o sea, la demanda independiente con la demanda dependiente. Cuando decimos demanda independiente, nos referimos a aquella demanda originada fuera de la fábrica, y la demanda dependiente, aquella demanda directa de los componentes. Lista de materiales, conocidas también como estructuras de producto. Al producto o subensamble que utiliza un componente dado suele llamarse padre. Acá tenemos un ejemplo donde la silla llegaría a ser el producto final y el padre y los siguientes componentes para hacer el proceso de la silla. Siguiente. En datos de entrada necesitamos los siguientes puntos. El primer punto llegaría a ser la fecha y entrega del producto. Siguiente punto, la estructura de cada producto, calculando los componentes, materiales, cantidades necesarias, necesarias de cada uno. Esa estructura da lugar a una lista de materiales conocida con el nombre de BOOM o Bill of Materials. El stock inicial del producto final y de cada uno de los materiales o componentes que lo conforman. En el line time o tiempo que se necesita desde que se solicita un componente o material hasta que se obtiene. En el tamaño del lote mínimo que se puede adquirir cada uno de los componentes o materiales. Siguiente. En la información de salida tenemos los siguientes puntos. El primero llegaría a ser el plan de producción de cada uno de los ítems que han de ser fabricados, especificando cantidades y fechas en que han de ser lanzadas las órdenes de fabricación. El siguiente punto se denota de un calendario detallado con las fechas de inicio y finalización requeridas, con cantidades para cada paso de la hoja de ruta y la lista de materiales que llegaría a ser el BOOM, necesarias para satisfacer la demanda del plan maestro de producción. En el siguiente punto, el programa de compras recomendado. Esta establece tanto las fechas en las que se deben recibirse los artículos comprados en la instalación como en las fechas en las que deben producirse los pedidos de compras o la liberación de pedido para que coincidan con los planes de producción. El siguiente punto, el plan de aprovisionamiento, detallando las fechas y tamaños de los pedidos a proveedores para aquellas referencias que son adquiridas en el exterior. Y por último, el informe de excepciones,
Esta permite conocer qué órdenes de fabricación van a retrasadas y cuáles son sus posibles repercusiones sobre el plan de producción y en última instancia sobre las fechas de entrega de los pedidos a los clientes. Siguiente. En sus reglas más comunes para los tamaños de lote tenemos dos. La primera sería lote por lote. Esta regla básicamente indica que se puede ordenar exactamente la cantidad necesaria para atender los requerimientos netos en el periodo que se está evaluando. El siguiente punto, la cantidad fija. Esta regla señala que debe ordenarse la misma cantidad cada vez que se realiza un pedido. Siguiente. Entre otras definiciones, tenemos los siguientes puntos. El primero llegaría a ser el requerimiento bruto. Representa la cantidad total necesaria del artículo sobre una base semanal o la cantidad a utilizarse durante el periodo. En el nivel más alto de la lista de materiales, los requerimientos brutos casi siempre representan el insumo principal para generar la mayoría de los componentes necesarios. El siguiente punto, recepciones programadas. Esta representa los pedidos que ya han sido comprometidos, ya sea como una orden de producción o como una orden de compra. Son muy importantes porque representan a un compromiso real de recursos de la empresa, el tiempo y la cantidad que refieren, evidentemente, al material que se espera recibir y que se da por hecho estará disponible al inicio del periodo. El siguiente punto, proyección de disponibilidad, representa el inventario disponible del componente al término del periodo semanal. Los requerimientos netos es la cantidad necesaria para la semana una vez que los requerimientos brutos se han ajustado respecto del inventario disponible y las recepciones programadas. La liberación planificadas de pedidos es la cantidad de requerimientos netos que serán ordenados o liberados al inicio de periodo según la planificación, tomando en cuenta los tamaños del lote y los tiempos de espera. A diferencia de las recepciones programadas, no representan compromisos reales de recursos para la empresa. Simplemente indican cuándo se libera una orden, de acuerdo con las planificaciones y con la información disponible al momento. Y por último, tenemos el inventario de seguridad. Se trata de la cantidad de stock extra que se debe mantener en almacén para hacer frente a situaciones diversas e imprevistos. Esto sería todo. Bueno, el ejemplo que elegimos nos dice el enunciado. El producto A se fabrica a partir de dos componentes C y un componente B. Y C se fabrica a partir de tres componentes B y dos de D. Bueno, aquí el enunciado también nos da una tabla donde nos especifica el elemento, la disponibilidad, el tiempo de espera en semanas, el tamaño del lote, la recepción programada y el inventario de seguridad. Nosotros tenemos estos elementos, los cuales tenemos que realizar un árbol para mayor eficacia. Entonces tenemos que A se fabrica a partir de 1 de B y 2 de C, y C se fabrica a partir de 3 de B y 2 de D. ¿Cómo realizamos? Nosotros nos hacemos una tablita donde nos dice que la disponibilidad tenemos 75, el tiempo de espera es 1, el tamaño del lote, del elemento A es lote por lote, la requisición programada es 50 en la semana 1 y el inventario de seguridad es 0. Bueno, en esta parte de acá, nosotros vamos, bueno, en esto, el requerimiento bruto del elemento A, el enunciado nos da, donde dice que en la semana 2 es 100, en la semana 4 es 60, en la semana 5 50, en la semana séptima 40 y en la octava 55. ¿Cómo sacamos la recepción programada? Nos dice que la recepción programada es en la primera semana es 50. Entonces nosotros colocamos 50. ¿Y cómo sacamos la proyección disponible? Nosotros sumamos la disponibilidad restándolo con el requerimiento bruto y así sumarlo la recepción programada.
Ahora en la semana 2 lo volvemos a hacer, nos sobra, y en la semana 3 sigue sobrándonos, y en la semana 4 nos falta. Entonces, nosotros lo igualamos en el requerimiento neto y lo sumamos en la liberación de pedido para poder llegar al stock, sumándolo la liberación de pedido, que sería 35, y llegamos. Ahora en la semana 5 nos falta, volvemos a hacerlo, sumándolo, y así tendríamos en la semana 5, en la semana 6, en la semana 7. En la semana 7 nos sigue, volvemos a sumarlo, y así sucesivamente. En la semana 8, igual, y volvemos. Y ahí tendríamos la semana, bueno, el elemento A en las 8 semanas. Ahora nos pasamos al elemento C. ¿Por qué no nos pasamos al elemento B, ya que nos muestran este árbol? Porque el elemento C es padre del elemento B, y para encontrar el elemento B necesitamos tener el elemento C. Entonces empezamos con el elemento C. Aquí tenemos el elemento C. ¿Cómo sacamos el requerimiento bruto? Nosotros lo vamos a multiplicar, ya que nos dice que el elemento A se fabrica a partir de 2 componentes del elemento C. Nosotros vamos a multiplicar 2 por la liberación de pedido del elemento A. Así tendríamos el requerimiento bruto de las 8 semanas del elemento C. Ahora, ¿cómo sacamos la recepción programada? A nosotros nos dice que es 0 en el enunciado, entonces no colocamos. Ahora aquí nos dice que la proyección disponible y la disponibilidad es 50. ¿Cómo sacamos la proyección? Lo sumamos, la disponibilidad 50, menos el requerimiento bruto. Y ahí tenemos. En la semana 2 también. En la semana 3 nos falta. Lo igualamos a los requerimientos netos, y acá nos dice que el tamaño lote 150. Ya no es lote por lote. Así que en la primera semana, en la semana anterior, que es la 2, nosotros ponemos 150 para igualarlo y sumarlo la liberación de pedido, y así tener nuestra proyección disponible. En la semana 4 está bien, en la 5 también, en la 6 nos falta. Volvemos a hacer, y 150 en la liberación. Y ahí tendríamos hasta la semana 7. Ahora en la semana 7 nos falta, entonces, 10 y 150. Ahora en la octava. Entonces ya tenemos para el elemento A y para el elemento C. Y entonces nos quedarían los elementos D. Aquí en el elemento B nos dice que la disponibilidad es 40. Y el tiempo de espera es una semana antes. Y el tamaño del lote es 500. Y de sección programada es 0. Y el inventario de seguridad es 10. Y para obtener el requerimiento bruto, tenemos que ver aquí de dónde sale B. B se necesita para hacer una unidad de A, se necesita una unidad de B. Y para hacer una unidad de C, se necesita 3 unidades de B. Entonces, aquí sería por la liberación planificada del A, no por la liberación planificada del A. Sería esto. Más 3 veces de la liberación planificada del C. Que sería esto. Ya, y todo esto lo jalamos, y esto es para toda la semana. Perdón. Oh.
Ya. En la proyección de disponibilidad, en la semana 1, seguimos teniendo como 40. Y en la semana 2 nos va a faltar, que sería aquí, proyección de disponibilidad, que sería la primera semana, que es 40, menos el requerimiento bruto, que sería 410. Y aquí nos falta 410. Eso sería nuestro requerimiento bruto. Pero para eso tenemos que sumar el inventario de seguridad. Y con eso llegaría a ser 420. Y la liberación planificada del pedido. Y pues aquí tenemos que, aquí hacemos que el tamaño del lote es 500. Entonces aquí sumamos, nos dice que es una semana antes, que sería 500. Y aquí nos va a sobrar el inventario, que es 90. Y en la semana 3 nos sigue sobrando. Y aquí en la semana 4, que es 50 menos 50, nos sobraría 5. Pero como no cumple el inventario de seguridad que requerimos, los requerimientos netos tenemos como 5. Perdón. Aquí lo volvemos a... aquí como requerimientos netos tendríamos como 5. Y nos dice que es una semana antes, que sería el tamaño del lote, que es 500. Entonces sería 505. Y en la semana 5 sería... Perdón. Esto lo jalamos y nos sigue sobrando. Y aquí en la semana 6 nos vuelve a faltar, que es 435. Pero los requerimientos netos, que sería 435 más el inventario de seguridad, que llegaría a ser 445. Y una semana antes liberamos el pedido de 500, que sería 65. Y aquí en la semana 7 nos sigue sobrando. Y en la semana 8 igual. Y ahora pasando al elemento D, nos dice que la disponibilidad es de 110. Ya, aquí nos dice que la disponibilidad es de 110. Y el tiempo de espera va a ser 2 semanas. Y el lote es de 350. Y la sesión programada es de 200 en la semana 2. Que llegaría a ser aquí. 200. Entonces, en este caso, los requerimientos brutos nos dice que se requiere 2 de D para hacer una unidad de C. Entonces, sería 2 por la liberación planificada del pedido de DC, que sería esta. Y todo esto lo jalamos, que es para toda la semana. Ya. Aquí en la semana 1 sigue siendo 110. Y aquí en la semana 2, pues tenemos 110. Sería esto, más
la recepción programada, que sería 200, menos el requerimiento bruto, que es 300. Entonces, nos sobra 10. Y sigue en la semana 3. Y en la semana 4 también. Y aquí en la semana 5 nos va a faltar. Ahora hay que tener en cuenta que la liberación planificada del pedido es de 2 semanas antes. Y nos va a faltar 290. Entonces nuestro requerimiento bruto, nuestro requerimiento neto sería 290. Y eso nos dice que es 2 semanas antes, y hacemos la liberación planificada del pedido de 350, que sería aquí 2 semanas antes, 350. Entonces aquí le borramos en la recepción programada, que ya no tenemos. Ya. Aquí en la semana 6, igual nos sigue faltando. Entonces aquí volvemos a poner 240, aquí 350. Que nos sobra 110, y eso lo jalamos, y igual nos sigue sobrando. Y también en la semana 8 nos sobra. Bueno, y así terminaríamos el ejercicio de MRP.